micrófono, chicos, para preguntar, así quedan las preguntas. Como quieran, ¿eh? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Hoy la idea es comunicar la extensión de las medidas que habíamos tomado este fin de semana. Obviamente que son por una cuestión de precaución y debido al rastreo y al seguimiento epidemiológico, y esperando también los nuevos hisopados que el doctor Tizón les va a comentar ahora cómo van a continuar. Bueno, hola. Bueno, la idea de esta extensión por el transcurso de los próximos 7 días de las medidas que ya veníamos tomando se debe a que nosotros tenemos 3 personas que tienen contacto directo con uno de los contagiados, y de esas 3 personas salen distintas líneas de estudio epidemiológico y distintos contactos de estos primeros contactos. Para nosotros tener certeza, como ya les informé el otro día, esos 3 primeros contactos que se hisoparon dieron negativos, pero para tener certeza de que no son un falso negativo y que nosotros podemos, que cada línea pueda seguir haciendo la vida normal y tenga que salir del aislamiento, deben pasar 14 días desde el contacto. Entonces el hisopado negativo debe ser con 14 días posteriores al contacto. ¿Eso qué significa? Que esta tarde vamos a estar hisopando a una de las personas que tuvo contacto directo con uno de los infectados, y que el día domingo vamos a estar hisopando a las otras 2 personas que tuvieron contacto con los infectados. De ser negativos estos primeros contactos, liberaría la línea de segundos contactos y terceros contactos que tenemos aislados. Entonces esto nos permitiría tomar otras medidas sanitarias en cuanto a liberar ciertas cuestiones, y lo que más nos interesa es que pueda volver a trabajar gente que esta semana no puede trabajar por una cuestión de seguridad. No me refiero a la gente que está aislada, sino me refiero a docentes, a clubes, a gimnasios que esta semana les pedimos que no abran. Entonces, la idea en cuanto a salud es esta. Se va a hacer un hisopado hoy y 2 hisopados a las otras 2 personas el día domingo, cumpliendo los 14 días que nos recomienda no solo región sanitaria, sino hablamos con la jefa de infectología y epidemiología de Buenos Aires, y también hablamos largo y tendido con la doctora González Ayala, que es el referente máximo infectológico a nivel país, que nada, nos dijo que la tarea que estábamos realizando era correcta, que el aislamiento que habíamos realizado era correcto, y que con estos hisopados podíamos liberar a todas las líneas. Así que bueno, atento a esto. También es importante ver si aparecen algunas otras personas con síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede aparecer una persona con síntomas de otra línea. De otra línea no me refiero de una persona que no tenga nada que ver con este foco, y que bueno, que tengamos que realizar una nueva investigación epidemiológica, y que bueno, esto retrase las medidas. Eso no lo podemos saber nunca, pero eso siempre que aparezca alguien con síntomas o con contacto de algún lugar de fuera del distrito que ya sepamos que son sintomáticos. Esa es la idea general en cuanto al estudio y al seguimiento epidemiológico que venimos haciendo. Y bueno, y les voy informando como hicimos siempre, ni bien tengamos resultados positivos o negativos, se van a ir dando a conocer a través de un video, a través de un comunicado o a través de un escrito. Por ahí, para continuar lo que dice Guillermo, algunos puntos para aclararle a la gente dentro del distrito por temas de circulación. A ver, el tema de circulación, al ya tener el rastreo, creemos en un 100% con la certeza de este tema, la circulación dentro del distrito va a estar permitida en los casos que obviamente la gente necesite hacerlo. Por ejemplo, desde Saavedra para Pigüé, en casos de estudios médicos, trámites bancarios, pero siempre lo que le vamos a pedir es la máxima responsabilidad en el caso que se tengan que trasladar, que se cuiden, que tomen las medidas de distanciamiento social. O sea, ya vemos que esto es una enfermedad
como venimos repitiendo conferencia tras conferencia, de mucha responsabilidad social. No vamos a cortar la circulación dentro del distrito, pero sí le pedimos precaución y obviamente que lo hagan en la medida que lo necesiten. Eso es una cuestión de responsabilidad de cada uno. Después comentarles que por ahí hacían muchas preguntas en cuanto a lo que es las actividades recreativas físicas, la caminata, salir a correr, andar en bicicleta, eso sigue permitido, eso lo pueden hacer. Y sí, lo que va a haber es un cambio de medidas en cuanto a lo que es Bahía Blanca, por el cambio y la baja de fase que ha tenido Bahía Blanca. Ahora Guillermo les va a explicar el porqué, pero las personas que no sean esenciales y estén más de 12 horas desde que salen del distrito hacia Bahía Blanca van a tener que quedar en aislamiento. Eso es una nueva medida que creemos que es importante y que vamos a empezar a llevar adelante, así que Guillermo les va a explicar el porqué. Bueno, la idea de esta medida es Bahía Blanca al pasar a fase 3 está en las mismas, en iguales condiciones que muchos de los distritos del conurbano bonaerense que están en fase 3. Entonces, con la particularidad que nosotros estamos a 130 kilómetros de Bahía Blanca y que tenemos, digamos, un contacto muy fluido con Bahía Blanca de personas y sobre todo tenemos un contacto muy fluido no porque uno vaya a ver un pariente, sino porque tenemos muchos contactos que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, insumos médicos, por ejemplo, estudios de muchos pacientes, por ejemplo, nosotros nos proveemos de verdura, nos proveemos de materiales para poder ser sustentables. Entonces, la idea de poner 12 horas es que, bueno, yo puedo ir a Bahía Blanca a realizarme una centellografía con un solo acompañante. El acompañante se queda aislado en el lugar donde, en el auto, la persona se realiza el estudio y vuelve. Entonces nosotros en esas 12 horas le damos el tiempo para que la persona pueda ir a hacer ese estudio y pueda volver. ¿Por qué? Estudios que son esenciales para la salud de cada uno de los ciudadanos del distrito. No podemos prohibir que vayan a hacer una resonancia que aquí no se puede hacer, o un estudio, por ejemplo, tenemos mucha gente que hace quimioterapia o que hace radioterapia específica en Bahía Blanca. Entonces, esta gente va a poder ir a Bahía Blanca con un permiso especial. Nosotros les vamos a otorgar un permiso desde salud también. Al regresar demuestra que fue a hacerse un estudio y que vuelve, y esa persona va a estar exceptuada de hacer una cuarentena. Ahora, toda persona que venga de Bahía Blanca por otro motivo que no sea esencial, va a tener que realizar los 14 días de cuarentena. Supongamos, yo tengo que ir porque operaron a un familiar y tengo que ir a acompañarlo a un hospital y estoy 3 días en Bahía Blanca porque lo operaron del corazón o algo que aquí no se puede resolver. Bueno, la persona que va, tanto el familiar como el paciente, tendrá que venir a hacer cuarentena 14 días a Bahía Blanca, a Pigüé, como cualquier persona que venía del conurbano. ¿Tá? ¿Cómo van a hacer la cuestión comercial, digo? ¿Que va a buscar mercadería o el comisionista que tiene que viajar, van a poner un plazo? Bueno, sí, en ese caso nosotros, le repito, no somos autosustentables. Entonces esas personas que tienen que traernos verdura, bueno, les armamos un protocolo en forma individual y va a haber una especie de control sobre eso. ¿Cómo es? Yo voy a Bahía Blanca, vuelvo, y la persona que va a hacer el viaje no es el mismo que va a vender la verdura en la verdulería, sino tendrá que poner otra persona que sea la que tenga contacto con los clientes. Lo mismo los comisionistas. Vienen, el que hace la juntada de comisiones allá y está en contacto, no es el mismo que reparte. Eso es una reunión que... Pero nosotros, eso es lo que vamos a pedir a partir de la fecha. Exactamente. Doctor, y las personas que vienen de Bahía, que son de Bahía y son comerciantes y vienen a trabajar o a dejar mercadería aquí en Pigüé. Bueno, eso, a ver, es diferente también. Lo que vamos a pedir en este caso, cuando son de otro distrito, es que no haya contacto con los comerciantes locales, que bajen la mercadería, que la depositen fuera del local comercial, que no entren, que no tengan contacto, y después el comercio local se deberá hacer cargo de estos productos alimenticios, ingresarlos, extremando las medidas sanitarias, obviamente. Hay algo muy importante que en relación a eso,
es que si nosotros tomamos las medidas de bioseguridad correspondientes, esto me refiero a no ingreso al local y me tomo unos mates con la gente que le estoy repartiendo, no ingreso al local y me quedo charlando 15 minutos. Si ambos usan el tapaboca, se hace la operatoria en la puerta del comercio, el riesgo de contagio es cero. El problema es que mucha gente no lo entiende y que hay una especie de relajo en la población en general, es que se deja de usar el tapaboca, me voy a tomar un mate con la gente que conozco, porque soy amigo, porque soy familiar, porque creo que nosotros vemos a la gente de afuera como alguien que puede traer el COVID, pero hay muchos casos, y nos lo demostró este estudio epidemiológico que hicimos durante todo el fin de semana largo, que la gente se juntaba con seres queridos y en el juntarse con gente conocida tomaba mate, no se cuidaba, porque era gente conocida. Y desde el día 1 nosotros recalcamos esto: te vas a contagiar de alguien conocido, no te vas a contagiar de alguien que no conoces. Entonces es importante que la gente extreme las medidas de bioseguridad, no solo con los de afuera, sino con los de adentro. ¿Por qué? Porque uno que no toma medidas y se contagia después internamente, hay una cantidad de contactos que ustedes no se pueden imaginar, y la cantidad de seguimiento que uno tiene que hacer es tan grande que si cada uno no es individualmente responsable en tomar las medidas de bioseguridad con todas las personas que conozca, no estoy hablando de propios convivientes, ¿no es cierto?, pero con todas las personas que, bueno, un amigo, si es de acá, del pueblo, no, debemos extremar esas medidas. Si nosotros extremamos esas medidas, cada vez que aparezca un caso, que van a seguir apareciendo, y esto quiero que quede claro, a mí siempre me preguntaron, ¿va a llegar a Pigüé el COVID? Claro que va a llegar a Pigüé el COVID, no somos una isla. Ahora, si nosotros tomamos las medidas de bioseguridad correspondientes, cada foco va a ser chico. Si nosotros no tomamos esas medidas de bioseguridad, cada foco epidemiológico va a ser grande y es muy difícil de seguir. Perdón, para dejarlo claro, con el tema de Bahía Blanca, entonces, cada persona que tenga contacto de Bahía Blanca, desde Bahía Blanca hacia Pigüé, desde Pigüé hacia Bahía Blanca, se va a tener que poner en contacto porque por lo que están contando los protocolos han cambiado. Esto que ustedes contaban de los transportistas, de los comisionistas y demás, no venían trabajando así. Entonces, me parece que cada uno va a tener que preguntar bien qué tiene que hacer, ¿no? Sí, obviamente lo claro acá, que es este cambio de fase en Bahía Blanca y el descontrol, entre comillas, de la circulación del virus, ya cuando se le pierde el rastro, hace que haya que cambiar de medida. El cambio de medida, obviamente, primero va por, como les explicábamos, por los no esenciales, cuando este paso de 12 horas fuera del distrito, que van a tener que estar en aislamiento, y obviamente que los esenciales van a tener que tomar las medidas de bioseguridad correspondientes para cuidarse mucho más. Lo estaban haciendo, pero hay que, ahora es como que hay que ajustar cada vez más lo que hace cada uno, la responsabilidad individual juega mucho, y bueno, estamos viendo en todos los distritos vecinos cómo está avanzando. Nosotros no somos una isla, como decía Guillermo, y obviamente que vamos a tener que extremar estas medidas a fondo. Una para Guillermo y otra para Gustavo. Guillermo, ¿cuál es la situación de las personas aisladas si han presentado algún síntoma? ¿Y cuál es la situación del único caso de Pigüé que estaba internado en el hospital municipal, si ha evolucionado, si ya se encuentra en su casa? ¿Y por qué en el caso de él el aislamiento lo ha hecho en el hospital municipal? Y Gustavo, si ha estado en contacto, por lo menos con los familiares, han comunicado familiares de los 5 integrantes de la fuerza policial, y que tengo entendido que han puesto algún abogado ya para defender su postura en cuanto a la aplicación del artículo 205, que van a estar representados por el abogado Talamoni de Bahía Blanca. Una para cada uno y nada más. Bueno, arranco yo. Mira, nos hemos ido comunicando, yo no tengo los teléfonos de todos los chicos, pero sí con algunos que ya dieron el positivo, con algunos de los chicos que fueron hisopados que no son de la fuerza también, para ver cómo estaba, para desearle pronta recuperación y para que se cuiden, obviamente, y que cuiden a sus familiares. En cuanto al sumario interno, nosotros como municipio no tenemos por ahí
potestad en este caso. Obviamente si hay algo que estudiará asuntos internos en policía lo tendrá que hacer. Obviamente nosotros como municipio vamos sabiendo de algunos 205 que son puntuales. En este caso era más que obvio porque son de la fuerza y se dio a conocer, pero el municipio en sí no recibe todos los días de a quién se le infracciona o no el 205, salvo algún pedido expreso. Eso es son actas que labra la policía y obviamente en este caso puntual que son agentes de policía se hará todo un estudio interno que deberán llevar adelante. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas de la salud de todos los aislados, no han presentado, las únicas 2 personas que presentaron síntomas fue el primer caso positivo de Pigüé, que se encuentra en perfecto estado de salud, que desde ya hace varios días no presenta ningún síntoma, y estamos evaluando la posibilidad de externarlo. La idea es esperar los días correspondientes para de no contagio, por una cuestión de a ver si había un lugar físico para que él pueda estar y resguardándose él y resguardando a su familia y al resto de la población. Entonces, en el día de la fecha probablemente se externe, o en el día de mañana. Era por una cuestión de que estábamos esperando un resultado de su compañero que todavía no llegó, que eran los anticuerpos, para ver si se podía ir a la casa con él o no, porque si es negativo no podemos juntar un positivo y un negativo. Y la persona que es sintomática, no la asintomática, los sintomáticos y que se demuestra que tienen enfermedad, deben tener un plazo de no contacto con nadie. Entonces, por una cuestión de logística no se lo había externado todavía. Y estos, si bien depende de la cantidad de casos que uno tenga, decide la internación o no de las personas. Obviamente que en Buenos Aires, si estos chicos vivieran en Capital Federal, probablemente no hubiesen estado internados ninguno de los 2 porque los 2 presentaron síntomas leves. Imagínate que los hospitales de Buenos Aires están empezando a colapsar con la gente con neumonía y con síntomas graves. Como nosotros tenemos todavía la posibilidad y tenemos habitaciones disponibles de COVID para poder internar a esta gente, decidimos por una cuestión, digamos, por ahí un poquito exagerada, pero bueno, internarlo para proteger su salud y un mejor control y la de su familia. Así que las 2 personas que están internadas, que hay un femenino internado en Saavedra y el masculino internado acá, el femenino dio negativo de Saavedra, pero tenemos que esperar los 14 días para poder liberarlo, que tuvo síntomas y no dio positivo, que fue uno de estos 3 que yo dije. Se va a quedar internada mientras a la espera del hisopado. ¿Por qué? Porque convive con la familia y la familia no tiene síntomas, entonces no podemos mezclar a 2 personas, una con síntomas y una sin síntomas. Pero bueno, todo el resto está sin síntomas, entonces nosotros, ya le digo, se hisopa la primera línea, como había dicho, y recién se hisopa a alguien si tiene síntomas. Si no tiene síntomas no hay que hisoparlo, porque caemos nuevamente en esto de los falsos negativos y nos preguntan, ¿por qué no hisopan a todos? Imagínense que nosotros hisopamos a estas 3 personas y ahora quedamos en el mismo punto varados. Hasta no esperar los 14 días con hisopado negativo no podemos liberar a nadie. Entonces, a veces el apurarse hisopar, la gente dice, ¿por qué no hisopan a esta, aquel? No tiene sentido porque no libera y no nos da. Uno tiene que hacer algo, o sea, tomar una acción para después, de acuerdo a esa acción, uno toma un camino u otro. Si el camino va a ser el mismo, no tiene sentido. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Y bueno, muchas veces dicen, ¿por qué no se aíslan a todas estas personas? Todas las personas que vienen de Buenos Aires las aíslan en el Colegio La Salle todos juntos o en el Ferro todos juntos. Imagínense que nosotros ahí pues, cometeríamos un error que fue el que cometieron en policía en Buenos Aires, en Ituzaingó, que aislaron 30 personas que venían de puntos distintos, de 30 trabajadores distintos, los aislaron todos juntos y los contagiaron a todos. O sea que por eso el aislamiento es domiciliario y no es en un centro común de aislamiento. Muchos me preguntaron, ¿y si tenían el centro de aislamiento, por qué toda la gente que viene de Buenos Aires? Imagínense que usted viene de Buenos Aires, usted viene de Buenos Aires, usted viene de Mar del Plata, yo los aíslo, ustedes 3 juntos y uno era positivo, los contagié yo. Pero entonces, todos juntos en el mismo lugar.
ellos podían estar todos juntos porque venían de 6 días de aislamiento en el mismo lugar y ya habían estado 6 días en contacto, por eso se decidió. Lo mismo que los 2 chicos que venían juntos, eran compañeros de habitación en Buenos Aires, venían de 6 días de estar juntos, por eso se les permitió aislarse juntos. ¿Tá? A ver, porque mucha gente pregunta en la calle, dice, ¿por qué no se usó un centro de aislamiento? No se puede usar por este motivo, nosotros tenemos que resguardar la salud de cada uno. Yo no puedo juntar a 3 personas de distintos lugares que no sé si alguno es positivo en el mismo centro. Sería una locura médica. Y cabe aclarar también que estos centros de aislamiento son centros COVID positivo. O sea, es para la gente que ya da positivo tenerlos en esos centros de aislamiento. Es un centro especial que se arma por si la situación se desborda. Eso hay que aclararlo también, que por ahí la gente cree que es para aislar a las personas que vienen de afuera. No, es un centro COVID positivo. En ese caso, teniendo 3, 4 personas COVID positivas, ya son todos positivos, los podemos aislar todos juntos, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia, lejos de querer que todo cierre, obviamente, ¿no? Aclaro la aclaración por las dudas? La diferencia entre restringir las actividades deportivas, por ejemplo, de los gimnasios y demás, y los negocios que permanecen abiertos. Porque la circulación es, digamos, en los comercios es fluida, incluso teniendo en cuenta esta posibilidad de transitar dentro del distrito también. Y pasa por la esencialidad de las actividades, obviamente. Uno siente que por ahí hay actividades en fase 4 que dice por qué esto sí, por qué esto no, como estás diciendo vos en este caso. También dependen económicamente. Por Sí, lo sabemos y sabemos, obviamente, sabemos, obviamente, pero, a ver, se considera que son lugares que van a tener un poquito más de riesgo que otros. Por eso es la medida, y sabemos también que tenemos alrededor de 400 personas aproximadamente que están dentro de estas actividades que por esta semana no se pueden hacer por una irresponsabilidad social. A ver, un poquito apuntando a eso, no es una cuestión caprichosa. Si usted se fija, el país, la pandemia se fue dividiendo en fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Lo que nosotros restringimos fue una restricción voluntaria del municipio hacia las medidas de fase 4 y durante un periodo de tiempo corto para proteger a los ciudadanos de todo el distrito. Esto lo que hace es, si nosotros este estudio epidemiológico nos da que el hisopado de hoy da negativo, el hisopado de uno, principalmente de uno del domingo que tiene más contactos da negativo, nosotros podamos volver a fase 5 plena, que en realidad para el Ministerio y para Región Sanitaria nosotros estamos en fase 5. Y es muy importante que esta restricción sea voluntaria, y por una cuestión de cuidar al pueblo, porque si a nosotros nos pasa a fase 5, a fase 4 provincia, esto nos puede llevar a veces 30, 40, 50 días volver a fase 5. ¿Me explico? Entonces, esto es una medida que nosotros tomamos, algunos dirán un poco exagerada, pero para proteger a todas las personas del distrito. Perdón, doctor, para completar, digamos que si no se producen nuevos casos de acá a una semana, existe la posibilidad clara de volver otra vez a las normas vigentes que había hasta, por ejemplo, el fin de semana. Sí, exactamente. Si estos 2 casos de 2 contactos directos dan negativos y no aparece ningún foco nuevo, la semana que viene volveríamos a fase 5. Hay una persona en la que está internada que tiene muy pocos contactos epidemiológicos, que aunque esa persona sea positiva, probablemente volvamos a fase 5 igual, porque es un foco familiar nada más, muy chiquitito. Justamente le iba a consultar eso porque, ¿por qué no lo anunciaron en primer término esto de hacerlo por 14 días y después ir pensando sobre 14 días? Digo, no, le digo por lo siguiente, porque hay algún sector de la población que se sintió un poco molesto por esto de decir, ¿por qué no dijeron al principio que íbamos a parar 2 semanas? Eso una. Y la otra es cómo van a hacer con los controles, porque el tema de Bahía es realmente complicado, entiendo, para controlar, porque ir y volver a Bahía, digamos, hay distintos turnos, digamos, en los retenes. ¿Cómo van a hacer para el control? Muy difícil eso, me parece, en principio. ¿Cómo lo piensan ejecutar? Primero, el tema de por qué nosotros vamos estirando la información.
A ver, nosotros veníamos de todo un fin de semana de escuchar muchísimas mentiras. Entonces, para terminar, y no teníamos terminado el estudio epidemiológico cuando nosotros anunciamos que era por 5 días. Entonces, los cinco primeros días fueron para poder tomarnos ese tiempo prudencial, para poder terminar de realizar el estudio, para hacer las consultas con todos los efectores, digamos, los referentes nacionales. Y una vez que terminamos el estudio, vimos dónde estábamos parados, hicimos todas las consultas pertinentes, la recomendación es estirarlo una semana más, y es lo que le estoy explicando ahora. Entonces, uno si toma medidas muy apresuradas, es decir, de acá a 14 días no se hace esto, me parece que lo podríamos haber dicho directamente, pasamos a fase 4 y tenemos 20, 30 días por delante de fase 4. No sabíamos el resultado después de haberle presentado todos los papeles del estudio epidemiológico que se realizó. Provincia decidió dejarnos en fase 5 porque se había actuado en forma correcta y rápida. Entonces, son cuestiones que tienen que ver con tiempos que uno tiene que ir dando información. No son caprichosos, sino que engañamos a la gente primero 5 días y luego 14. Y con respecto a lo de Bahía Blanca, Bahía Blanca es muy difícil que nosotros, tenemos un contacto tan fluido con Bahía Blanca, que es muy difícil que nosotros como Estado podamos meternos en la casa de cada persona durante 14 días que va a estar aislada, o sepamos si alguien nos miente o no nos miente. Cuando dijo, bueno, me pasé por el costado del parque y vine de Bahía y me pasé por el costado del parque para no hacer cuarentena. A ver, eso no lo vamos a poder controlar porque no lo puede controlar nadie. No es que nosotros, distrito de Saavedra, no lo pueden controlar en ningún distrito del país. Lo que nosotros, es como, yo no puedo controlar en la cooperativa obrera si usted se mete un paquete de galletita en el bolsillo y se va sin pagarlo. Nosotros podemos hacer controles, nosotros hacemos controles desde lo médico, llamadas de teléfono, pero dependemos de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Si nos quieren mentir, probablemente nos vayan a mentir, pero bueno, de esta manera me parece que vamos a atajar el 90% de las personas. Seguramente alguno se nos va a escapar, y seguramente si alguien nos quiere engañar, nos va a engañar, y seguramente alguien no nos va a hacer caso, como nosotros dijimos, no se junten durante estos días, no se junten con sus familiares, y el domingo vimos un montón de fotos en Instagram, en Facebook, que se juntaban con sus familias. Y les pedimos encarecidamente que durante 5 días no se junten con sus familias, y muchísima parte de la población, y le agradezco, no nos hizo caso, y muchísima parte de la población no nos hizo caso y lo repudio, porque están diciendo de un lado, no, tienen que cuidar, tienen que controlar, y cada uno hace lo que quiere. Es una locura. Gustavo, buen día. ¿Estuvo en duda la permanencia del doctor Fur en Saavedra? No, para nada, para nada. Fue un comentario infundado, inclusive estuvimos de reunión con el doctor Fur, llevando adelante algunas medidas, pero la verdad que es infundado. Dijeron que se finalizó el estudio epidemiológico. ¿Eso está concluido? ¿No existe la posibilidad de que haya algún contagio todavía no detectado? En el sentido de que en la última conferencia de prensa ustedes el sábado dijeron que uno de los agentes causantes de este brote les había mentido y que no había actuado con honestidad. ¿Pueden asegurar de que todo el estudio epidemiológico está concluido o existe la posibilidad de que alguien haya mantenido contacto con alguno de estos efectivos y que voluntariamente nos haya presentado? Y puede ser. Siempre está la mentira presente, y mientras esa posibilidad esté, nosotros ese círculo no lo cerramos, y por eso son las medidas preventivas también que se han tomado. Van un poco de la mano, Walter. Igual nosotros creemos que después de tanta investigación hemos llegado a la verdad, pero como dice el intendente, la puerta nunca se cierra, porque usted me puede negar, y si yo no puedo comprobarlo, ya no hay denuncias nuevas, porque al principio, el día jueves, nosotros, desde el miércoles a la noche hasta el jueves a la tarde, eran denuncias permanentes, y fuimos siguiendo todas las líneas de denuncias, escuchamos todas, las anotamos todas y las seguimos todas. Muchísimas eran infundadas, que nos hicieron perder tiempo y no llegamos a nada.
y otras fueron las que nos hicieron llegar a todas las personas que habían tenido contacto. Ahora, ya en este momento no estamos recibiendo denuncias nuevas sobre este caso, entonces creemos que está cerrado, pero una puertita queda abierta en forma permanente, porque si alguien nos está mintiendo y nos está ocultando, no te lo puedo asegurar 100%, te diría que el 98% está cerrado. Porque lo que no se dijo, doctor, en la conferencia anterior fue de qué manera se produjo este contagio, porque por allí no lo preguntamos nosotros tampoco, si era a través de un asado, como ha ocurrido en otras oportunidades, y era lo que se decía en esta ocasión, o de qué forma, porque yo lo consulté, recuerdo, y no se me respondió. Primero, no hubo ningún contagio aún certificado, ¿tá? Los 3 hisopados que realizamos a los contactos directos fueron negativos. Vamos a aclarar porque después va a empezar, ¿tá? La gente contagiada era la que estaba en aislamiento en su casa, que nosotros los habíamos aislado y le habíamos pedido que hagan cuarentena y que no se junten con nadie. El tema fue que hubo 3 personas que fueron a visitar a estas personas al aislamiento. Por eso son los 3 contactos que nosotros tenemos y de ahí surge toda la investigación epidemiológica. Y eso justamente es la información que no teníamos, que salió a la luz 3 días después, creo. Claro, entonces eso está claro, los contagios. Y a ver, y el asado que tanto nos hicieron investigar, no existió el asado, sino estas 3 personas fueron a tener contacto directo con uno de los agentes en cuestión. Entonces, ¿Solo 3? En contacto directo solo 3, y después, como le expliqué la otra vez, cuando se decidió romper la cuarentena y en realidad ir a hacer cuarentena con su familia, 2 de las personas, se había aislado ya esa familia, pero fueron pocas horas, fue el sábado a la noche y el domingo a la mañana, cuando nosotros tomamos conocimiento, se vuelven a poner a las 4 personas en el mismo lugar. Y esas 2 familias el domingo ya quedaron aisladas, y esas 2 familias están sin síntomas desde ya hace más de 10 días. A ver, ustedes creo que se los mostramos el día de la conferencia de prensa, de cómo fueron los aislamientos contacto por contacto. 3 aislamientos fueron muy cortos, de familiares muy cercanos, y uno fue la ramificación masiva de los aislamientos. Habida cuenta esto que pasó con la gente que tenía que estar aislada, evidentemente, por lo menos algo bien nos hizo, ojalá que los resultados de los hisopados que se aguardan sean negativos. ¿Han cambiado el protocolo de control de la gente que está aislada ahora? En vez de hacer un seguimiento telefónico, ¿se va a ir, se va a revisar o se sigue controlando los aislamientos de la misma manera? Walter, hay algo que... Hay cuestiones que pueden ser operativas y cuestiones que no pueden ser operativas nunca. A ver, imagínate que, no sé, Saavedra tiene 6 agentes policiales, no sé el número exacto. Para estar en la puerta, a ver, salud no puede estar, el médico no puede estar haciendo guardia fuera de los domicilios de cada persona. Debería ser alguien de policía o de inspección, tendría que hacer guardia permanente en la puerta de cada domicilio durante 14 días, 24 horas por día. Necesitamos 3 turnos de 8 horas más los reemplazos, necesitamos una cantidad de gente, agentes policiales que no tenemos. Y ese mismo agente policial le estamos pidiendo que nos ayude a controlar el ingreso a los pueblos. Ese mismo agente policial le estamos pidiendo que nos ayude a controlar si hay un robo. Y ese agente policial le estamos pidiendo que nos ayude a controlar que la gente use o no el tapaboca y mire quién se junta más de 10 personas y quién no. Entonces es imposible. Imagínate, 83 personas, necesitaríamos más de 200 oficiales de policía y 283 móviles, porque no pueden estar en la intemperie, en la puerta de cada persona. Lo que se hace son controles telefónicos y se hace rondines aleatorios al azar con la policía, pero el resto es imposible, ¿no? Yo cuando la gente dice, no, tienen que tener un policía 24 horas en la puerta, es inviable. Y, a ver, no es que es inviable para el distrito de Saavedra, es inviable para todos los distritos y nosotros, yo estoy en comunicación permanente con todos los secretarios de salud, con Gustavo, con los intendentes. Todos están haciendo los controles en forma telefónica y nos pusimos de acuerdo, no es que nosotros somos una isla. Nos pusimos de acuerdo en región sanitaria, bueno, ¿cómo se van a controlar la gente que viene de otros días? Bueno, el control va a ser telefónico, el control va a ser cada cierta cantidad de días,
habrá controles aleatorios en algún momento de efectivos policiales de acuerdo a disponibilidad, y esa fue la forma que se está controlando acá, en Puan, en Coronel Suárez, en Bahía Blanca, en todos los distritos. Por eso, a mí cuando me exigen, bueno, pongo un personal de salud 24 horas adentro, y a ver, ¿por qué se hace telefónico y no se hace presencial? Porque hacer presencial sería exponer a cada personal de salud o a cada personal de policía a ir a un lugar donde hay COVID positivo, y ese después podría desparramar el COVID. Entonces, por eso se hace telefónico. No es caprichoso que queremos estar sentaditos, calentitos en nuestras casas, como dijo alguno por ahí. No, y más aún poner un policía a controlar un policía que tiene que hacer un allanamiento me parece un poco loco. Guillermo, hoy se dio un caso más en el distrito de Puan, sé que Gustavo estuvo en contacto con el intendente Castelli, en este caso de un personal de salud que desempeña su trabajo en un hogar, en un geriátrico. ¿Cuál es la situación aquí con el personal de salud del distrito? Dentro de los aislados, ¿hay alguna persona relacionada a la salud? Vi alguna publicación de referentes del sindicato que hacían mención un poco preocupados en el sentido de que hay personal de salud con algún riesgo o con sobrecarga laboral que cuestionan un poco esa situación de cómo lo están llevando adelante en los hospitales del distrito. ¿Cuál es el panorama? No, nosotros no es mucha la cantidad de gente de salud que se aisló, es mucho más la del servicio penitenciario que está aislada. De salud hay 3 personas que se aislaron y no son contactos directos, son contactos de contactos, y algunos son contactos del primer contacto y algunos son terceros contactos. Imagínate que nosotros hicimos un aislamiento muy amplio en forma preventiva. Entonces, para no correr riesgos, justamente para esto se hizo un aislamiento bien amplio, y en este aislamiento bien amplio hay 3 personas que tienen que ver con salud que se aislaron. Después sabemos que hay gente que por miedo, desconocimiento, se quiso autoaislar. Entonces eso, nada, no es decisión personal, pero no porque tengamos una cuestión científica que decir que esas personas se tendrían que haber aislado. Como que yo mañana diga, bueno, me quiero autoaislar porque tengo miedo, y termina ahí. Y no se ha habido, la sobrecarga en los turnos no es muy grande, no es tan como se dice. Son solo 3 personas del hospital de Saavedra y del hogar de Saavedra que están aisladas. Doctor, después de la conferencia de prensa del sábado, mucha gente nos hacía notar, estaba circulando la versión de que un contacto con uno de estos agentes que no cumplió del todo el aislamiento había sido personal militar, la guarnición de aquí. Y estaba circulando de que se había tomado alguna medida de aislamiento con parte del personal. ¿Esto es así? ¿Está aislada parte de la guarnición militar o no? No, la gente, no es cierto. La gente que está aislado es de la penitenciaría, por eso hay mucha gente de la penitenciaría que tuvo turno con él que está aislada. Y la gente de la guarnición militar, la gente que está aislada porque vino de una zona de riesgo, no porque haya sido contacto con la gente de Saavedra. Entonces, sí tenemos varios agentes porque, bueno, por el trabajo de los militares, los mueven o vienen de un lugar, de otro, o tienen que ir a hacer alguna cuestión laboral a algún lugar, y cuando llegan hay una médica que está en contacto permanentemente conmigo y me notifica de toda la gente que está en aislamiento que tiene que ver con la guarnición militar. Pero los que están aislados es por eso. Y repito, me dicen, ¿por qué no se aíslan en el ejército a la gente? Todos los que vienen de afuera, repito lo que decía, yo no puedo aislar en un lugar común a 3 personas que vienen de lugares distintos, y por orden del ejército, de las autoridades del ejército, ahí puede haber aislamiento de personas que trabajan en el ejército solamente. No podemos aislar a gente de la población en el ejército. Dentro de este caso que tiene que ver con Saavedra, ¿alguno de los 80 y pico aislados es algún funcionario municipal? No. Se habló. Sí. Nosotros es muy difícil decir nombres, pero el funcionario municipal que está diciendo es el delegado,
y el delegado no está dentro de la lista de las personas que tienen que estar aisladas. Sí hay un familiar, pero no tiene nada que ver con él, o sea, no tiene que ver, sí es familiar, pero no necesitamos aislar al delegado porque no dan los tiempos epidemiológicos desde que el familiar tuvo contacto con un contacto y el tiempo de contagio. Esto lo expliqué bastante bien, me parece, el otro día, que, a ver, hay gente que se autoaísla, pero nosotros, si yo tengo contacto con un positivo, recién luego de aproximadamente 3 días puedo empezar a contagiar. Entonces, y después recién puedo contagiar a él, y él puede contagiar 3 días después que... Entonces, si usted tuvo contacto con él el mismo día que yo tuve contacto con él y yo estoy contagiando, usted no tiene por qué aislarse. ¿Me explico? Bueno, lo mismo que es si yo durante 3 días no puedo desarrollar la enfermedad, o sea que no estoy contagiando, las personas que estuvieron conmigo los 3 días anteriores a que yo tuve contacto con él, que era positivo, no tienen por qué aislarse porque no tuvieron riesgo epidemiológico alguno. Ahora, los que sí tienen que empezar a aislarse es a partir del 3er día mío en adelante. Y eso nos quedó muy claro desde un primer momento, pero lo reaseguramos y lo tenemos, digamos, reafirmado con las consultas posteriores a todas las autoridades máximas y expertas del país. Hablamos con la doctora González Ayala, hablamos con el referente máximo de epidemiología y de infectología de Ciudad de Buenos Aires, con la doctora Jorgelina Scufi, referente de Región Sanitaria 1. O sea, no hicimos una consulta, hicimos 1000 para que no quede ninguna puertita abierta. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.